Vamos entonces con el 3.4, el Mester de Clerecía. Ya sabéis que escriben en cuadernavía, que también se llama tetrástrofo monorrimo. Tetra, porque significa 4, o sea, estrofa de 4 versos. Monorrimo, una sola rima, ¿no? Todos son versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas, divididos en 2 hemistiquios y en el centro esa división, esa pausa, por lo menos gráfica, también de respiración, que llamamos cesura. Es decir, 7 sílabas, primer hemistiquio, cesura, 7 sílabas, segundo hemistiquio, total 14 sílabas cada verso y rima siempre a, es decir, monorrimo, ¿vale? Una sola rima para los 4 versos. Bien, dice, tradicionalmente se denomina Mester de Clerecía al conjunto de textos elaborados entre los siglos XIII y XIV por autores cultos en cuadernavía. Todos ellos son clérigos, ¿vale? Mientras que la juglaría es de tradición nacional y popular, la clerecía lo es de una tradición europea y culta. Aunque ambas tienen relación, son contemporáneas en composición y tienen carácter narrativo. Han sido escritas en verso y se influyen mutuamente. Hemos visto esto en clase, todo ello lo hemos visto en clase. Y como hemos visto, tanto esta cuadernavía, con esos 7 sílabas en el primer hemistiquio, 7 sílabas con el segundo hemistiquio, y los cantares de gesta es lo que al final van a derivar en los romances, que acabamos de explicar en el punto anterior, y es lo que explica esa forma que tiene de rima asonante en los versos pares y que sean de 8, ¿no? Porque es el verso típicamente castellano, ¿no? El de 8 sílabas, o por lo menos el de sílabas pares. Romances, la estrofa más castellana, por antonomasia, ¿no? El romance, digamos. Bueno, se ha dicho mucho, no es que lo diga yo. En fin, todo eso lo hemos visto. Dice, frente a la ausencia de estrofas y la utilización del verso irregular típicos del Mester de juglaría, que ya decíamos, parece que no tenían tanta conciencia de sí mismos como oficio, ¿no? Como compañeros de oficio, o por lo menos algunos hipotetizan eso. La clerecía va a emplear regularidad métrica. El cómputo de sílabas es súper regular, sobre todo a lo largo del siglo XIII, del primer siglo, ¿vale? Luego ya en el siglo XIV empieza a variar más la cosa. Pues eso veremos un autor ahora del siglo XIII, que será Gonzalo de Berceo, y un autor del siglo XIV, que será Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. Uno no varía nunca la cuadernavía y otro pues sí varía en su obra principal, ¿no? Ahora lo veremos en los autores. Es el tetrástrofo monorrimo, ¿no? El esquema estrófico fijo, la cuadernavía. Dice que tiene origen francés, ya lo habíamos visto, y que son 4 versos alejandrinos monorrimos. Bueno, sobre todo en consonante, a veces en asonante también, pero sobre todo en consonante. Buscaban, digamos, la rima más perfecta, ¿no? La consonante, la más perfecta, en ese sentido. Bueno, la lengua romance va a ser la utilizada por los autores de la clerecía para redactar sus escritos. Esto es muy importante, ya se deja de utilizar el latín, incluso en los monasterios, ¿no? Ya la lengua romance es la utilizada también por los clérigos. Dice, ¿es así para qué? Para que sea claro, fácilmente comprensible, sencillo, pero a la vez esos autores son autores cultos, tienen su cultura, son tíos muy listos, han estudiado mucho, estudiado filosofía, han estudiado letras, han estudiado latín, saben mucho esta gente y efectivamente lo que quieren es darle un toque culto y una belleza para que pueda compararse con las creaciones de autores anteriores, ¿no? En lengua latina. Entonces ya tenemos ahí una voluntad de elevar la lengua romance a lengua de cultura, ¿no? A lengua latina. Bien. Los asuntos que trataron los escritores del Mester de Clerecía no solo, dice, enganchan con la geografía, que esto ya lo vimos en clase, son las vidas de los santos, o con el mundo de la religión en sentido más amplio, sino que pues
la variedad de argumentos que utilizan es notable. Y, una vez más, cuanto más avanzamos en el tiempo, mejor. O sea, más variedad. En el siglo XIII es un poquito más limitada la variedad argumental. En el siglo XIV lo vemos con el arcipreste de Hita, todo se multiplica mucho más la variedad. ¿Vale? Dice, el nombre del Mester de Clerecía, esto ya lo vimos, fue extraído de la segunda estrofa del libro de Alexandre. El libro de Alexandre, que ya sabemos que es un libro que habla de la vida de Alejandro Magno, que es un señor que vivió muchísimos siglos atrás. Daros cuenta que estamos en el siglo XIII, ¿no? Y 13-14, si hablamos del Mester de Clerecía, libro de Alexandre, lo define, es del 13, dice, non es de juglaría este menester que traigo, fermoso, non es de juglaría, es sin pecado, es de clerecía. Hablar curso rimado o fablar curso rimado por la cuaderna vía, sílabas contadas, sa es gran maestría, o K es gran maestría, con gran maestría, ¿no? O sea que encima se chulean de que saben mucho, ¿no? Saben diversificar bien esta gente, con esa influencia francesa que decíamos. Bueno, pues efectivamente en el libro de Alexandre hay la segunda estrofa son estos versecitos y está aquí el nombre que utilizamos para designar a este tipo de estrofa. Decíamos que el libro de Alexandre se escribe en el siglo XIII y que hablaba de Alejandro Magno, que vive que muere, o que moría, ¿os acordáis que lo dijimos? Que moría en el 323 antes de Cristo, o sea que fijaros si ha llovido, ¿no? Fijaros si ha llovido, unos cuantos siglos han pasado desde el que vivió Alejandro Magno hasta que se escribe esta obra en lengua romance y que se basa muchísimo en fuentes anteriores y de las cuales está pues bastante estudiadas este libro de Alexandre. En el siguiente vídeo, como os he dicho, veremos los autores principales de la cuaderna vía, ¿vale? Vamos a ver a Gonzalo de Berceo y al arcipreste de Hita con su libro del buen amor, y con eso ya acabaríamos el punto 3 por fin, ¿vale?